Gracias por estar aquí con nosotros en esta que también es su casa. ¿Y le ha pasado que a veces le cuesta dormir, no le pasa la comida, está como con falta de memoria? Bueno, puede que le estén faltando ciertas sustancias. Queremos que usted esté de buen humor, esté feliz, tenga buena memoria, coma riquísimo y duerma a pierna suelta. Por eso esta mañana vamos a conversar con la doctora Erika Salazar, aquí presente con nosotros. Bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias, un placer. Un placer. ¿Qué son los neurotransmisores? Bueno, pues mira, ese nombrecito que suena un poco enredado es el nombre de unas moléculas de sustancias, como usted mencionó inicialmente, que actúan en nuestro cerebro y permiten que éste se comunique. Nosotros podríamos imaginar que el cerebro es como una ciudad y cada neurona, que son las celulitas que trabajan en él, es un ciudadano. Y para que esos ciudadanos se puedan entender, tienen que haber mensajeros. Los mensajeros son los neurotransmisores. Entonces llevan mensajes sobre la felicidad o sobre la saciedad, sobre el hambre, sobre la memoria. Entonces son los mecanismos que tiene mi organismo para permitir regular diferentes funciones que van desde la memoria, el estado de ánimo, el sueño, el hambre, el aprendizaje, es decir, todos estos procesos que son tan cotidianos para nosotros están determinados por estas sustancias y esas sustancias a su vez pueden estar moduladas por mi estilo de vida, si soy sedentaria, si duermo mal, dependiendo de lo que como y dependiendo de patologías también, así como de medicamentos que podemos tomar y los pueden influir. ¿Qué pasa si estamos escasos de esos mensajeros químicos? ¿Qué es lo que sucede en nuestro organismo? ¿Cómo se manifiesta? Va a depender de cuál es ese mensajero químico que está deficiente, ¿verdad? Hay muchos neurotransmisores, hay diferentes tipos de neurotransmisores, algunos son estimuladores, por así decirlos, o excitatorios, como se les conoce, hay otros que más bien nos aplacan, nos inhiben, otros regulan el movimiento. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una deficiencia de dopamina, que es un neurotransmisor bastante conocido, podría tener alteraciones en el movimiento. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad que se produce porque hay una depresión, hay una disminución en la producción de dopamina en un área del cerebro. ¿Y de dónde sacamos la dopamina? ¿De dónde la obtenemos? Bueno, la dopamina la sintetiza mi sistema nervioso, ¿de acuerdo? Pero también hay otras áreas de mi cuerpo que la pueden hacer. Lo que pasa es que para producir dopamina yo necesito meterle a mi cuerpo la materia prima. Y esa materia prima son nutrientes que yo extraigo de la alimentación. Entonces, para producir dopamina, por ejemplo, yo necesito tener un aminoácido que se llama tirosina. Necesito tener vitamina B6 también. Entonces, ¿de dónde tomo yo esas fuentes? De la alimentación. Por eso, si mi alimentación es deficiente, mi estado de ánimo también puede estar afectado y mi salud en general podría afectarse. Tirosina, ¿de dónde la sacamos? Por ejemplo, de los huevos, ¿de acuerdo? Del pollo, el pescado, las hojas verdes también nos aportan tirosina. Ahora, como ahora todo se vende ya sintetizado también, podemos tener suplementos, por ejemplo, podemos comprar tirosina como tal. Si yo pienso en cómo suplirme de estos nutrientes, lo primero es qué es lo que estoy comiendo, ¿verdad? Tengo fuentes de alimentación que son vegetales, que son frutas, que son ciertos tipos de carnes, en caso de la gente que consume carnes. Si no estoy teniendo esa adecuada suplementación de los alimentos, bueno, pues podemos saltar a los suplementos. Entonces, hay tirosina ya sintetizada, hay triptófano, que es con lo que hacemos serotonina, entonces tengo al alcance eso también. Hablando de serotonina, ¿cómo me doy cuenta de que no tengo la serotonina que necesito en mi cuerpo? Bueno, la serotonina interviene en muchísimos procesos en realidad. Uno de esos procesos es la regulación del estado de ánimo. Por eso es que muchas veces se ha dicho que es la molécula de la felicidad. Entonces, los estados depresivos suelen asociarse con deficiencias de serotonina. La tristeza se asocia con deficiencias de serotonina. Pero la serotonina también es, por así decirlo, la base a partir de la cual producimos melatonina. Entonces, y la melatonina interviene en sueño. Entonces, si yo no tengo suficiente serotonina, consecuentemente tampoco voy a tener suficiente melatonina. Por tanto, puedo tener problemas de sueño, pero también puedo tener alteraciones del estado de ánimo, alteraciones en la saciedad. La serotonina actúa en áreas del cerebro que tienen que ver con que yo me sacie, como y me lleno. Las deficiencias de serotonina también pueden producir alteraciones en el apetito. ¿Cuáles son los ingredientes que le tengo que dar a mi cuerpo para que pueda preparar serotonina?
Bueno, el aminoácido se llama triptófano, ¿de acuerdo? Pero los alimentos, por ejemplo, los huevos son una buena fuente de triptófano, la leche es una buena fuente de triptófano. Has visto que a veces la gente decía, tómese un vasito con leche caliente en la noche porque eso le ayuda a dormir. En realidad es porque ese abracito es el triptófano, ¿de acuerdo? Huevos, leche, ciertas carnes. En general, los alimentos que uno sabe que puede extraer de una dieta que tiene un balance, carbohidratos, frutas, verduras, proteína, ¿verdad? Pero si comemos comida chatarra, ¿verdad? Si nuestra alimentación está a base de alimentos procesados y de la papa frita y de esas cosas, pues es evidente que hay una relación entre lo que comemos y, por ejemplo, el estado de ánimo. ¿Cuál es la relación que tiene la serotonina con la depresión y cómo podría una persona que está pasando por un estado depresivo poder ayudarse consumiendo ciertos alimentos para poder producir serotonina? Bueno, mira, la serotonina es un neurotransmisor que se produce, curiosamente, en su mayor parte en el tracto digestivo. El 90% o incluso más de la serotonina se dice que se produce en mi tracto digestivo. Entonces, si yo soy una persona que tiene alteraciones de funcionamiento en el sistema digestivo, consecuentemente también puedo tener alteraciones en la síntesis de dopamina. Entonces, hago la explicación porque yo puedo comerme un montón de nutrientes que son adecuados, pero si no los estoy absorbiendo adecuadamente, de nada me sirve. Ahora bien, en una persona que tiene una condición de depresión, obviamente lo que come influye mucho. Entonces, esta alimentación rica en carnes blancas, escasa carne roja, huevos, lácteos, semillas, hojas verdes, pueden proveer eso. Pero es importante también aclarar que en ciertas condiciones de salud, ¿de acuerdo? Cuando ya hay una depresión bien instaurada, muchas veces no basta con darle el suplemento o el alimento, porque ya el sistema nervioso no está siendo capaz de sintetizarlo, y ahí es donde entran en funcionamiento algunos fármacos que lo que hacen es aumentar la disponibilidad de esa serotonina, algunos fármacos antidepresivos, que pues son otro mecanismo para proveerle a mi sistema nervioso lo que necesita. Dice doña Marcela, ¿hay alguna forma de poder medir la serotonina y la dopamina en nuestro cuerpo? Sí, hay estudios que se pueden hacer, hay estudios que se hacen en sangre, hay otros estudios que se hacen en orina, entonces sí existen algunos recursos para hacerlo. Ahora, esto es un poco complejo porque cuando ya hago la medición de estas concentraciones, estoy determinando cuánto de esto se está, digamos, está viajando, ya sea en mi torrente sanguíneo o lo estoy eliminando a través de la orina. Pero no vamos a tener realmente tanta certeza de cuánta de esa serotonina está actuando en mi cerebro, ¿verdad? Entonces hay estudios muchísimo más elaborados, por ejemplo, con tomografía por emisión de positrones y demás, en donde sí podemos determinar eso con especificidad. Pero hoy por hoy, la clave sigue siendo la clínica, ¿verdad? La sintomatología, cómo se siente, cuáles son las manifestaciones que usted tiene, cuál es su estado de ánimo, cómo está su memoria. Entonces, sí hay formas de medirlo, pero también la herramienta básica sigue siendo la exploración clínica. Acetilcolina, ¿qué es y de dónde la sacamos? Mira, la acetilcolina es un neurotransmisor importantísimo en memoria, ¿de acuerdo? Cuando nosotros vamos envejeciendo, es usual que la síntesis de acetilcolina, que se da principalmente en el cerebro, un poquito también en el tracto digestivo, vaya disminuyendo. Entonces, si disminuye la síntesis de acetilcolina, disminuye mi capacidad de memorizar y de aprender. ¿De dónde lo tomamos? Igualmente de alimentos como las carnes, ¿de acuerdo? Los cereales, las semillas, esos son fuentes de acetilcolina. También existen precursores como la citicolina, que es un precursor, un suplemento que yo puedo utilizar para aumentar mi producción de acetilcolina. Hemos escuchado acerca de la GABA, pero ¿qué es y de dónde sale? La GABA, el nombre es ácido gamma aminobutírico. Es el neurotransmisor inhibitorio por excelencia. Él va a nuestras áreas del cerebro, sobre todo a un área del cerebro que se llama lóbulo frontal, que está en la parte de aquí de la frente. Que esa partecita de mi cerebro, ¿verdad? Ahí estamos viendo la imagen, bien frentón el amigo. Y entonces esa parte del cerebro tiene muchísimos circuitos inhibitorios. ¿Por qué son importantes los circuitos inhibitorios? Yo siempre les he explicado a los estudiantes, imagínense usted qué pasa si usted sale o va a una entrevista de trabajo o sale a una cita y usted dice todo lo que piensa.
sería un problema. No podemos decir todo lo que pensamos. Técnicamente tenemos que inhibirnos de un montón de Ser cosas. políticamente correctos. Sí, pero esos circuitos inhibitorios sociales se han ido creando, están en esta área, y el GABA es el neurotransmisor que por excelencia actúa inhibiendo algunos de esos circuitos que nosotros necesitamos para poder decir hasta aquí, para frenar. Para poner esos límites. Ahora, ¿la GABA se puede consumir a partir de alimentos o suplemento? Sí. No, igual, todo, sí. De acuerdo, lo puedes adquirir a través de los suplementos, pero también lo venden como suplemento, ¿verdad? Entonces, muchas veces la gente utiliza el GABA, que es, en realidad no es el neurotransmisor, ¿verdad? Es el aminoácido como tal, para mejorar los procesos de sueño, ¿verdad? Porque a veces estamos en una condición donde mi sistema nervioso anda muy acelerado. La gente dice, vea, no me desconecto, paso directa. Sí, pasa. ¿Verdad? Uno se acuesta y sigue pensando en lo de la mañana. Exactamente. El GABA ahí funciona para inhibir y que puedas descansar mejor. Hablemos del glutamato. ¿Qué es el glutamato? El glutamato es un neurotransmisor excitatorio. Es la antítesis del GABA, ¿verdad? El glutamato es importantísimo para aprender. Si nosotros no disponemos de glutamato, no podríamos hacer esas conexiones que se mantienen a lo largo del tiempo y que determinan que puedas aprender y guardar esa información. El aprendizaje es determinante a partir de glutamato. Pero también es importante entender que si yo tengo un exceso de glutamato, puede ser tóxico para mi cerebro. Precisamente hablando de eso, cuando se habla de glutamato de sodio de una manera tal vez negativa, ¿cuál es la diferencia con este glutamato que estamos hablando como un neurotransmisor? Son totalmente distintos, ¿verdad? Estamos hablando del glutamato neurotransmisor, que es una molécula que se sintetiza principalmente en el sistema nervioso, y el glutamato monosódico, eso es un ingrediente, ¿verdad? No tienen nada que ver una cosa con la otra. No tienen una relación directa. Por ejemplo, para los estudiantes, las personas que están pues, en la escuela, colegio, universidad, el glutamato, ¿cómo deberían de consumirlo? A través de la dieta. ¿En dónde? ¿En cuáles ingredientes? A través de la dieta. Nuevamente, volvemos a la misma receta. Aquí no hay nada tan novedoso. Hojas verdes, ¿de acuerdo? Huevos, carnes rojas, carnes blancas, sobre todo pollo, pavo, lácteos, ¿de acuerdo? Semillas. Esos son las principales fuentes en donde vamos a extraer todos los neurotransmisores, ¿de acuerdo? Porque nosotros no podemos saber cuáles son los que necesito más o menos, excepto a partir de la clínica que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo una buena dinámica entre la cantidad de neurotransmisores, todo camina bien. Lo que quiero decir es, si lo que estoy metiéndole a mi cuerpo está en armonía, yo voy a tener una síntesis adecuada de esos neurotransmisores y ellos van a estar en balance. Pero si yo tengo una dieta discordante, inadecuada, y entonces tengo mucho más de uno y menos de otro, más bien podría tener alteraciones. La dopamina, que la mencionaste hace un rato, es un neurotransmisor muy importante, no solo en control del movimiento, sino también en la regulación del placer, pero también en la regulación de las adicciones. Entonces, los excesos, por ejemplo, de la estimulación de dopamina, más bien pueden propiciar conductas que son potencialmente adictivas. Hay un dicho que dice, pues, esta persona está dopada. ¿Qué relación hay con la dopamina? Pues en realidad creo que el término no tiene una relación directa con la dopamina. Se refiere más al dopaje por droga. Sí. Pero lo que sí es cierto es que la dopamina actúa en áreas que tienen que ver con la recompensa. Es decir, vos hiciste algo que está muy bien, por ejemplo, cuando eras niña, entonces llegabas a tu casa, le decías a tus papás, me saqué una buena nota, entonces te premiaban y esa premiación, esa recompensa generaba una emoción. Sí, claro, 100 colones por cada 100. Estabas hecha. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, muy amable. Un placer. Lindo vestido. Muchísimas gracias. Gracias por estar acá. Ítalo.